Bueno, vamos a comenzar, chicos, con la actividad 15, ¿sí? Que vamos a ver unos gráficos. Fíjense, yo acá podría agrandárselos un poquito, lo pueden ver bien, bueno, igualmente tienen el apunte. Fíjense, acá nos dan dos gráficas y nos solicitan que calculemos el porcentaje de variación de la cantidad demandada y el porcentaje de variación del precio. Yo lo que les voy a pedir es que en unos minutitos traten de calcular esos porcentajes, a ver qué hacen ahí. Sí, tenemos que calcular el porcentaje de variación de la cantidad demandada y el porcentaje de variación del precio. Recuerden lo que vimos el día martes. ¿Qué le parece a ustedes que tendrían que calcular en ese inciso A? Si se anima, lo ponen en el chat o lo dicen en forma oral con el micrófono. El cambio porcentual. Muy bien, muy bien. Vieron que cuando Juan empezó a darles el teórico, les explicó que íbamos a utilizar herramientas que vimos la clase pasada. Bueno, en elasticidad arco, fíjense que nosotros es el cociente de los cambios porcentuales. Y acá en definitiva me está pidiendo los cambios porcentuales de la cantidad demandada y el cambio porcentual del precio. Nosotros cuando vemos oferta y demanda en la unidad número 2, nosotros a las cantidades las vemos en el eje de abscisas y al precio en el eje de ordenadas, pero sabemos siempre que el precio es la variable independiente, o sea que las cantidades que se oferten y se venden van a depender del precio. En este momento, cuando estudiamos elasticidad, nuestra variable va a ser el precio, que es nuestra variable independiente. ¿Sí? Yo ahora lo que les voy a pedir que ustedes traten de calcular esas variaciones en la demanda y en el precio con los datos del gráfico que tienen acá. Fíjense, la subida del precio fue de 4 a 5 en el primer gráfico, y esto provocó una disminución de la cantidad demandada de 50 a 20, es lo que dice arriba del segundo gráfico. Yo les voy a pedir, les voy a dar 5 minutitos para que ustedes traten de calcular esas variaciones porcentuales en la cantidad y en el precio. A ver a qué número llegan. Usando las herramientas del otro día y después vemos cómo vamos a calcular la elasticidad. El que ya lo calculó lo puede ir poniendo en el chat, ¿sí? Igualmente ya después vamos a resolverlo. ¿Alguno chico pudo resolverlo? En el chat todavía no han puesto nada los chicos. No he puesto nada. ¿Quieren que hagamos los cálculos acá en el aula? ¿O les doy un ratito más? Esperemos un ratito para ver, aunque sea, si pueden calcular cuánto es. Alguna de las variaciones, chicos, mirando los gráficos Sí, a ver que si tienen pueden ahí. calcular alguna de las variaciones. La variación porcentual o cambio porcentual en el precio o en la cantidad. Es bastante simple, chicos, ¿sí?
Se ve que Candelaria no está hoy conectada porque ayer en la clase, al toque, ayer no, antes de ayer, al toque hace todo. Capaz que están asustados con nosotros, Silvia, con el Lucas y yo que aparecimos ahora. No creo, no creo. Pero si ustedes son más buenos que nosotros, ¿o no? No sé, no, Claro, bueno, Candelaria no debe poder escribir en el chat, pero sí podría Puede hablar. suceder, también es... no sé, no sé. ¿Cómo calcularían, chicos, el delta I, el cambio porcentual en la función? Sí, fíjense que la variación de las cantidades demandadas y del precio los vemos ahí en el gráfico. Cuando teníamos un precio de 4, la cantidad demandada eran 50 y cuando teníamos un precio de 5, la cantidad demandada disminuyó y es 20. Si el Acá una precio, ¿qué compañera, pasó? Susi, nos dice que obviamente los Sí, chicos de la otra comisión no pueden escribir, pero pueden sí, abrir, si quieren, el micrófono y comentarnos la situación. está bien. No pasa nada. Yo me estoy fijando a ver si le podemos dar acceso a los chicos para que puedan escribir en el chat, por más que estaban en otro grupo. Fíjense, chicos, que la situación inicial sería el precio y la cantidad de 50, 4 y 50, y luego eso se fue, aumentó el precio y la cantidad disminuyó a 20. Acá, Susi, en el chat están poniendo, la cantidad varió un 0,3%. A ver, ¿y cómo lo calculó? Indíquenos, chicos, por el chat cómo se realiza el cálculo. Acá Nicolás hace el cálculo de f evaluado en 4 más 1, o sea, f evaluado en 5 menos f evaluado en 4, dividido f evaluado en 4 por 100. O sea, cambio, cambio absoluto en la función dividido f en 4 por 100. Dividido f en 4, y eso le dice que le da 0,03, ¿no le da 25? No, acá es otro compañero el que está escribiendo eso. Ah, otro. Bueno, ahí, ¿cómo se llama, Juan, el compañero? Nicolás. Y le Nicolás. dio 25. Muy bien, Nicolás. 25% sería. Y ese cambio porcentual, estamos hablando del precio, ¿no es cierto, Nicolás? Bueno, entonces vamos a considerar, yo espérate que vamos a abrir un Word antes de mostrarle voy a abrir un Word antes de mostrarles El resultado propiamente dicho. ya lo tenemos en la filmina. Se puede ver, chicos, ¿no? Eso. Sí, Susi, se ve. Perfecto. Bueno, acá me Susi. decís que Nicolás calculó el cambio porcentual en el precio. Exactamente. Bien, estoy Y a Juliana también le dio ese cambio porcentual. bien. O sea que lo que hizo el compañero fue
calculó, evaluó el precio estaba en 4, se fue a 5, o sea, 5 menos 4 sobre 4 por 100. Ahí lo voy a agrandar a esto que hizo Nicolás. ¿Sí? Esto lo vamos a poner, esto le dio Un cuarto por ciento. 25%, ¿no es cierto? 25%. Bien. Fíjate, Susi, que pusiste el principio delta P. Delta P sería el cambio en el numerador. El numerador, exactamente. Dividido P por 100 sería la Claro, fórmula. tenés razón. Estoy loca, sí. Espérate que ya lo cambio todo directamente. Bien. Ahí está. Y ahora Entonces, les voy a pedir que calculen el otro cambio, cambio porcentual, que sería acá teniendo en cuenta Q. Acá vamos a considerar Q y yo les voy a pedir, chicos, que ustedes hagan ese cálculo, que ahora ya es fácil hacerlo porque ya tenemos el de P. Sí, acá ¿qué vamos a considerar? F evaluado en 20 menos F evaluado en 50. O sea que sería 20 menos 50, ¿sí? Sobre... Ahí a quién consideramos. 50. 20 a 50, muy bien. Que es la situación inicial, ¿sí? ¿Y eso cuánto nos da, chicos? Menos 60. Bien. Sé que de acuerdo como recién les dijo el profe, cuando hay un aumento de precios, la cantidad demandada disminuye y por eso vemos a ese porcentaje que está negativo. Ahora voy a volver al Power. Bueno, entonces lo primero que teníamos que hacer es calcular el porcentaje de variación en la cantidad demandada y en el precio, y en el precio, bien digo, y es lo que obtuvimos recién, que lo sacaron ustedes. ¿Hay dudas, chicos, de cómo se calcula esto? Bueno, ahí le tendríamos que cambiar la Y y la X por P y Q. Sí, una cuestión para analizar acá. Vieron que yo recién les dije que por más que en el gráfico uno termina graficando una función cuya variable independiente es la cantidad, fíjense la variable que aparece en el eje de abscisas es cantidad y en el eje de ordenadas es el precio, cuando uno hace los cambios porcentuales y analiza la función de demanda propiamente dicho a efectos de la elasticidad, vamos a considerar una función de demanda, que es el precio igual a la demanda que depende de la cantidad. Damos vuelta a los ejes y nos queda cantidad igual a demanda que depende del precio. Es por eso que acá la profe les puso que el cambio en I dividido I por 100 nos da ese menos 60%, y esta es nuestra variable dependiente en este caso, por más que en el gráfico nos aparezca en el eje de abscisa. Sí, porque recuerden que están cambiados los ejes como los economistas, pero siempre nuestra variable independiente va a ser el precio. Y nuestra variable dependiente va a ser la cantidad, porque lógicamente si aumenta el precio, las cantidades son las que disminuyen. ¿Sí? Gráficamente lo vemos igual que la unidad 2, pero siempre recordando que la variable independiente es el precio. Bueno, una vez que llegamos a obtener los dos porcentajes de variación, ahora nos pide que
nos pide directamente que clasifiquemos la elasticidad, pero antes la deberíamos calcular. ¿Sí? Recién vieron en el teórico cómo se calculaba la elasticidad de la función de demanda cuando teníamos un intervalo. Fíjense que acá tenemos un intervalo, ¿por qué? Porque el precio se fue de 4 a 5 y las cantidades disminuyeron de 50 a 20. Entonces tendremos que calcular la elasticidad, como estamos calculando un intervalo, la vamos a calcular a la elasticidad arco. Y para calcular la elasticidad arco, ¿se acuerdan que era un cociente entre los porcentajes de variación? Si yo ahora les pregunto, ¿qué va en el numerador y qué va en el denominador para calcular esa elasticidad arco? Esos cambios porcentuales, sí que habíamos visto. En Acá el sí. denominador. Ah, sí. Decí, Juan, dale no. Acá Gino puso 25% dividido menos 0,60%. Tendrían que hacer ese cociente. A ver, Eso Valentín, dice que Gino. dice Gino eso. Bien. Y a ver, Valentín. No, que el denominador, que sería la variable independiente, iría precio y después en el numerador iría la cantidad, o sea, la variación porcentual. Perfecto. De la función, muy bien. Ahí Gino sería al revés, ¿sí? Porque bueno, por ahí se nos confunde cuando interpretamos qué es la variable independiente y qué es la variable dependiente. Por eso lo volvemos a repetir. El precio, recuerden que es la variable independiente. Y la cantidad va a ser la cantidad que la gente demanda va a ser nuestra variable dependiente de acuerdo al precio, ¿sí? Si aumenta el precio, la cantidad demandada es menor. Por eso, en el numerador vamos a poner el cambio porcentual de la función, que en este caso, ¿quién sería? Las cantidades, y en el denominador vamos a poner el cambio porcentual de la variable independiente, que sería el precio. Entonces eso me quedaría, bueno, ahí ya me salió todo de golpe, sería 60 dividido 25, que me queda menos 2,4, ¿sí? Si nosotros analizamos los tipos de elasticidad, siempre la elasticidad la vamos a tomar en valor absoluto. Entonces, como esa elasticidad es mayor que 1, decimos que la elasticidad de esta función demanda es elástica, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que lo que cambia el precio, ¿sí? Esa variación que tuvo el precio, va a hacer que la función tenga un cambio mayor. Por eso decimos que es elástica. O como está dicho acá abajo, el cambio porcentual en que varía la función es mayor al cambio porcentual en que varía la variable independiente, en este caso el precio. Fíjense, el precio varió de 4 a 5 y la cantidad demandada disminuyó de 50 a 20. Esa relación es mayor, por eso decimos que la demanda es elástica. Y siempre, acuérdense, la tomamos en valor absoluto. Siempre la elasticidad de la demanda les va a dar un número negativo y nosotros vamos a tomar ese resultado en valor absoluto y lo vamos a comparar con el 1. Si es mayor que 1, diremos que es elástica, si es igual a 1, unitaria, y si es menor que 1, inelástica. ¿Hay alguna duda, chicos, con el tema de las variables y eso que por ahí es lo que más les cuesta? Porque lo otro son fórmulas, ¿sí? Es aplicar una fórmula. Profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces, para ver si es elástica, nos fijamos en la cantidad que varía del precio y la cantidad, no en lo que nos da ahora. No. Ustedes siempre se van a fijar en el resultado que les da la elasticidad. ¿Sí? Que en este caso es menos 2,4. Si a ese resultado ustedes lo van a tomar en valor absoluto, que siempre va a ser un resultado negativo en este tipo de elasticidad de la demanda. Y después que le saquen ese signo, van a tomar el resultado del 2,4, como es mayor que 1, van a decir que es elástica. Lo que pasa es que yo les hice la comparación en el gráfico, ¿sí? Y bueno, que lo vemos también, fíjense, el precio aumentó en una unidad y la demanda disminuyó en 30 unidades de las cantidades de producto, ¿sí?
Pero siempre Sí, ustedes gracias, a la profe. elasticidad la van a analizar en ese el resultado de la elasticidad, siempre en ese resultado, ¿sí? En la fórmula. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. No. También, Susi, otra forma de poder interpretar esta elasticidad arco sería leyendo cuánto nos ha dado los cambios porcentuales. Decimos que Exactamente. si la variable independiente, en este caso el precio, aumenta un 25%, la cantidad demandada disminuye un 60%. Y fueron la lectura de los dos valores hallados para cada cambio Exactamente. porcentual. Y fíjense que cuando la demanda es elástica, el cambio porcentual en que varía la función es mayor que el cambio porcentual en que varía la variable independiente. Y la función varió en 60% y la variable independiente en un 25%, como dice Juan recién. O sea que como lo podemos ver por separado a cada cambio porcentual, también esta interpretación que tenemos acá abajo la podemos leer de esa forma. Ahora voy a volver a poner el puntero láser. Esta que tenemos acá abajo. Bueno, si no hay dudas, chicos, pasamos a la actividad 16. Creo que esta terminó ahí, ¿sí, no? Sí. Pasamos a la 16. ¿Querés que te deje, Lucas? Dale, dale. Bueno. Dale, Susi. Bueno, ahí me dejo de compartir. Ahí está. Bien. Bueno, voy a compartir yo entonces. Ahí descubrí una cosa, que si miro el chat con el video minimizado, digamos, es decir, me voy al equipo, el chat va normalmente, pero no me actualiza el chat en la ventana de la videoconferencia. Ese es el problema que tengo, no sé por qué será. Pero bueno, para próximas clases, si sigo con este mismo problema, voy siguiendo el chat del otro lado. Desde el otro lado, sí. Bien. Tenés silenciado el micrófono, Susi. Yo también había tenido ese problema el otro día con el Lucas y no lo encontraba y después se me solucionó. No sabemos qué puede ser, Juan, y ahora lo tiene el pobre Lucas. Pero bueno, por lo menos encontró la solución así media, teniendo minimizado. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Bueno, te dejo, Lucas. Dale. Espérate que voy a... Actividad 16. Bien. Bueno, chicos, vamos a ver la actividad número 16. La actividad 16 lo que nos pide es que a partir de los datos que tenemos en los siguientes gráficos, clasifiquemos la elasticidad de la función de demanda en elástica y inelástica unitaria. Bien. Nosotros, a partir de lo que explicó el profe Juan al inicio de la clase, ¿sí?, en la última parte del desarrollo teórico de la clase, ustedes habrán escuchado al profe que dijo que en función de la comparación del valor absoluto de la elasticidad con 1, ¿sí?, uno puede hacer una triple clasificación de la elasticidad, digamos. Si es menor que 1, diremos que es inelástica; si es mayor que 1, diremos que es elástica; y si es igual a 1, será unitaria. ¿Bien? Esta actividad lo que nos propone es, nos da tres gráficas, ¿sí?, con funciones de demanda, donde lo que se expresa, digamos, si vemos como información, nos habla sobre, dice, por ejemplo, un 25% de incremento en el precio, ¿sí?, lo vemos en la primera gráfica, ¿sí?, al costado del eje donde está reflejada la variable precio, dice un 25% de incremento en el precio genera, ¿sí?, como una reacción, genera un 20% de disminución en la cantidad demandada. Bien, o sea que tenemos una gráfica, ¿sí?, donde nosotros tenemos una situación inicial y luego tenemos una situación posterior, ¿sí?, a partir de una modificación en el precio se obtiene una reacción en lo que es la cantidad demandada. Bien, entonces, lo que nos propone la actividad es que con esta información que surge de los gráficos
y esta información complementaria que tenemos sobre variaciones en precio y cantidad demandada, podamos nosotros clasificar, ¿sí?, la elasticidad de la función de demanda de cada uno de estos gráficos, ¿sí?, en elástica, inelástica o unitaria. ¿Bien? Bueno, la primera pregunta que yo tengo para hacerles es, si para poder resolver esta actividad vamos a estar trabajando con elasticidad arco o elasticidad punto. ¿Qué es lo que opinan ustedes? La elasticidad arco, porque son intervalos. Bien, muy bien. Vamos a continuar trabajando como hicieron recién en la actividad 15, con la definición de elasticidad arco. Bien, como decía el compañero ahí, digamos, nosotros no estamos tomando un punto, digamos, un valor puntual del dominio, sino que estamos trabajando, como ustedes verán, por ejemplo, habla de cuando el precio, ¿sí?, cambia de 4 a 5, ¿sí?, la cantidad demandada disminuye de 100 a 80. Bien, entonces estamos trabajando con, como dijo el compañero, con intervalos. Y la pregunta también que tengo ahora para hacerles es, ¿tengo que calcular los cambios porcentuales tanto de la variable dependiente como de la variable independiente? Es decir, necesito conocer la variación en I y la imagen, digamos, de I y ya todo eso multiplicarlo por 100. ¿Necesito hacer todo ese cálculo? No, No. Bien, ¿por qué no lo necesito? porque ahí te dice que genera un 20% de disminución en el primer gráfico, en el segundo gráfico un 50% y en el tercero un 10%. Bien, a ver, no sé quién me está hablando, pero te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, el Acá 25%... Martín está hablando. Martina, bueno. Martina, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, el 25% de incremento en el precio, ¿sí? ¿Qué me representa a mí? ¿El cambio porcentual en la variable dependiente o independiente? Digo Martina porque justo hablaste vos, pero puede responder cualquier compañero. La variable independiente. Independiente. Bien, y el 20% sería entonces el cambio porcentual en la variable Dependiente. 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 Bien, entonces, todo el insumo que yo necesito para poder calcular la elasticidad arco que ustedes están aprendiendo durante esta clase, en definitiva, esta actividad en cada uno de los gráficos, ¿sí?, lo que me brinda son ya calculados los cambios porcentuales sucedidos tanto en la variable dependiente como en la variable independiente. En función de eso, lo que yo tengo que hacer ahora, lo que me queda es por calcular la elasticidad, digamos, y en función del valor que asume la elasticidad, clasificarla en alguna de las 3 situaciones que hemos estudiado en esta clase. Bueno, ¿alguno se anima a poder hacer el cálculo referido a la primera gráfica y decirme cómo clasificaría la elasticidad de la función de demanda en el primer gráfico? Bueno, en la primera gráfica a mí me dio 0,8, o sea que sería un resultado menor a 1, por lo tanto sería sería inelástica. Bien, bien. ¿Alguien le dio otro resultado? No. No. ¿No? ¿Todos llegaron al mismo resultado? Sí. Bien. O sea, lo que hizo el compañero que nos comentó la solución fue aplicar. Voy a volver acá un segundito. Ah, no, perdón, acá lo tengo. Lo que hizo el compañero fue considerar. Fíjense que acá lo que tenemos son cambio porcentual de la función. Le voy a copiar a mis compañeros, le voy a poner el puntero láser. Cambio porcentual de la función, ¿sí? Fíjense. Y acá lo que tenemos es, para cada una de las gráficas, resumido los cambios porcentuales de la función. Este 20% que tengo en primer lugar me está haciendo referencia al 20% de disminución en la cantidad demandada que generó el 25% de aumento, ¿sí?, del precio. Bien.
si uno relaciona este 25%, ¿sí? Y este 20%, bien, para poder calcular la elasticidad de arco, es la solución que están brindando los compañeros de ese 0,8. Ahora, antes de pasar al armado de la resolución y la aplicación de la fórmula de la elasticidad de arco, analicemos un poquito esto. El aumento en el precio, que es nuestra variable independiente, fue de un 25%. ¿Bien? Y la caída en la cantidad demandada fue de un 20%. O sea que si yo me pongo en el lugar de un empresario, de alguna pyme, supongamos de acá de Río Cuarto, lo que hizo esta empresa es aumentar sus precios en mayor medida de lo que cayó su demanda, o mejor dicho, aumentó su precio en 25% y recibió esa empresa como respuesta una caída del 20% de su cantidad de demanda. Bien, que básicamente es el efecto que uno refleja a través de clasificar la elasticidad como inelástica, que la respuesta de la función, es decir, de la cantidad demandada, es menor al aumento que tuvo la variable independiente, en este caso el precio. Bien. ¿Qué me dirían ustedes antes de pasar a ubicar los datos ya en la fórmula de la elasticidad arco? Esta empresa, supongamos, que tomó la decisión de subir un 25% su precio, ¿salió beneficiada o no en alguna manera? Para mí sí. Bien. ¿Por qué para vos se podría decir, entre comillas, que Sí, tuvo algún tipo de beneficio? porque o sea, fue mayor el beneficio del aumento de precio que la disminución de la demanda de la cantidad. Bien, digamos, el aumento del precio superó la caída en la cantidad demandada que sufrió la empresa. Claro. ¿Sí? Uno necesitaría un poco más de datos para saberlo a ciencia cierta, pero en primera instancia, si uno viera eso, el impacto del aumento del precio superó a la caída de la demanda, de la cantidad demandada. Eso en primera instancia le daría como una señal de que la decisión aparentemente podría llegar a ser beneficiosa. Bien, o sea que ustedes ya cuando lo vean también en economía, esto, en el principio de economía, van a ver que el término elasticidad de la demanda es también una alerta o una señal, ¿sí? A la hora, por ejemplo, de definir una política de precio. Bien. Bueno, vamos a ver cómo lo solucionaríamos a partir de lo aprendido en clase. Fíjense. Tenemos acá la fórmula que ustedes han visto en la parte teórica y que también vieron con la profe Susana en el ejercicio anterior que se refiere a la elasticidad arco. Bien, cambio porcentual sucedido en la función sobre cambio porcentual sucedido en la variable independiente. Que a partir de un reacomodamiento algebraico llegamos a esta expresión que tenemos acá. Primer gráfico. Tenemos una caída del 20% en la cantidad demandada sobre un aumento del 25% de la variable independiente, es decir, del precio. Esto nos da lo que comentaban los compañeros recién, menos 0,8. Como explicaba el profe en el teórico, nosotros siempre vamos a tomar el valor absoluto, ¿sí?, de la elasticidad. Por lo tanto, al comparar el valor absoluto con 1, vemos que el valor de la elasticidad de la función de demanda es 0,8 y es menor que 1, por lo tanto podemos clasificar la elasticidad de la función de demanda en el caso del primer gráfico, ¿sí?, como inelástica. Bien. Gráfico 2. ¿Sí? Tenemos en este caso que un 25% de incremento en el precio genera un 50% de disminución en la cantidad demandada. Bueno, acá salió todo junto, hubiera sido bueno que lo pudiera mostrar de uno, pero ¿qué me dirían ustedes, digamos, en este caso? Tenemos un 25% de aumento en la variable independiente o en el precio y eso me genera una disminución de un 50% en la cantidad demandada. ¿Cómo fue la reacción de la función, ¿sí?, o de la variable dependiente frente a la variación de la variable independiente? ¿Fue en mayor medida, en menor medida, en igual medida?
La pregunta es si la variación de la función o de la variable dependiente fue menor, igual o mayor a la variación que tuvo la variable independiente, es decir, el precio. Mayor. Mayor. Creo que me desconecté un ratito, por eso se me había cortado. Sí, ahí justo te iba a decir, los chicos dijeron mayor. Mayor. Ah, sí, bien, bárbaro. Bien, es mayor, chicos, digamos, tenemos un aumento del 25% del precio que nos está generando un 50% de disminución, ¿sí?, en la cantidad demandada. Es decir, la respuesta, ¿sí?, en la cantidad demandada supera, si comparamos, supera lo que es el incremento que tuvo el precio. Bien, podría decirse de cierta manera que esta función de demanda, la cantidad demandada en esta función de demanda es mucho más sensible, ¿sí?, a la variación en el precio que en el primer caso, ¿sí? Entonces, pasando ahora a la resolución y al cálculo de la elasticidad, vemos que al relacionar el cambio porcentual en la función, ¿sí?, que fue esta caída del 50% que me manifiestan acá en el gráfico, con el aumento del 25% del precio, ¿sí?, de la variable independiente, esto me da como resultado menos 2. Tomando valor absoluto me queda 2 mayor que 1 y por lo tanto la elasticidad de la función de demanda en el caso de la segunda gráfica, ¿sí?, la podemos clasificar como elástica. Bien. ¿Qué me daría alguna interpretación en este caso de la segunda gráfica? ¿De qué significa esto? De que clasificarlo como elástica. De clasificar la función de demanda en elástica. ¿Qué me dirían ustedes? Por ahí el profe, cuando hablaba en la parte teórica, hablaba de un 1%. ¿Alguien podría darme una interpretación relacionando eso que explicaba el profe? En el chat, Luca, todavía no han puesto nada los chicos. ¿No han puesto nada? ¿Alguien se acuerda de lo que explicó el profe cuando hablaba del 1% o no? Por ahí volvete a la filmina, Lucas, porque me Dale. parece que... Vamos sí. a volver. Espérate que voy a hacer una cosa y voy a salir y voy a volver. Eso estaba, a ver, un poquito antes. No sé, Juan, si lo dijiste vos o estaba escrito, es el tema. Estaba escrito, me parece, en la última o penúltima filmina, antes de la clasificación. Dos filminas más arriba, me parece. Ahí, Acá. Lucas. Ahí está. Segundo Fíjense, párrafo. chicos. Acá cuando el profe hablaba de la elasticidad, de la demanda, que es el caso que nosotros principalmente estudiamos en la materia, que es aquello que nos permite determinar la respuesta de los consumidores ante variaciones del precio, decíamos que la elasticidad de la demanda mide en qué porcentaje varía la cantidad demandada de un producto cuando se produce una variación de un 1% en el precio de dicho producto. Entonces, si nosotros estamos clasificando la elasticidad de una función de demanda como elástica, ¿bien? Y nosotros queremos... Hola, no sé si están opinando del tema por ahí. Ahí silencié justo a un participante. Ah, está. Entonces la pregunta mía referida a esta parte del teórico que les daba el profe es, si nosotros ya hemos calculado la elasticidad con la segunda función de demanda que tenemos en la segunda gráfica, concluimos y clasificamos que la elasticidad de esa función de demanda es elástica. Bien. ¿Qué interpretación puedo hacer yo, por ejemplo, si yo digo, se produce una variación de un 1% en el precio del producto que interviene en esa función de demanda?
Si la clasificación es que la elasticidad de esa función de demanda es elástica, ante una variación de un 1% del precio, ¿qué espero yo respecto de la cantidad demandada? ¿Que varíe en menos de un 1% o en más de un 1%? En más. Bien, en más. Entonces, cuando nosotros, luego de calcular la elasticidad de una función de demanda, concluimos y clasificamos que la misma es elástica, vamos a interpretar y vamos a concluir que ante una variación de un 1% en el precio, ¿sí?, del producto que sea, donde nosotros estemos trabajando con la función de demanda del producto que sea, ante una variación de un 1% en el precio, la cantidad demandada va a variar en más de un 1%, ¿sí? Porque hemos clasificado la elasticidad de la demanda, en este caso, como elástica, ¿bien? Y en el caso de la primera gráfica, ¿cómo hubiera sido la interpretación? Ante una variación en un 1% del precio, ¿la cantidad demandada varió en más o en menos o varió igual en un 1%? Volviendo a lo que hicimos en la primera gráfica. En menos. En menos. Porque la habíamos clasificado a la elasticidad de la función de demanda de la primera gráfica como inelástica. Entonces, al ser inelástica, la conclusión es que ante una variación en un 1% del precio, la cantidad demandada va a variar en menor medida. Bien. Bien, eso es lo que quería repasar un poquito con ustedes. Volvamos a la filmina de la actividad y veamos la tercera gráfica. La tercera gráfica me dice que ante un 25% de incremento en el precio, se genera un 10% de disminución en la cantidad demandada. Es decir, se incrementa un 25% la variable independiente y la variable dependiente disminuye un 10%. ¿Cómo clasificamos la elasticidad de la función de demanda en el tercer gráfico? ¿Elástica, inelástica o unitaria? Inelástica. Bien. ¿Te animás a decirme por qué? Porque me dio 0,4, que es menor que 1. Es menor que 1. Y en términos, si lo tuvieras que decir, digamos, no en términos numéricos, sino en términos verbales, ¿te animás a decirme una conclusión, digamos, en términos verbales? Y que la variación del precio del 1%, la demanda es menos que 1. La cantidad demandada disminuiría en menos que 1. Bien. De cierta manera, fíjense, chicos, que lo que nosotros estamos comparando es, ante una variación de la variable independiente, ¿cómo es la reacción de la variable dependiente? Si varía en mayor medida, en menor medida o en la misma medida. Otra pregunta que tengo es, ¿cómo debería haber estado redactada esa información complementaria que tenemos nosotros de los cambios porcentuales para poder estar en una situación donde la elasticidad lo hubiésemos clasificado como unitaria? ¿Alguien se anima a decirlo? Tiene que haber tenido la misma variación, el mismo porcentaje de variación. Bien, entonces, ¿qué diríamos? Que ante un incremento, por ejemplo, del precio de un 25%, ¿qué hubiese sucedido? Hubiese una disminución de 25%. ¿De quién? De la cantidad. O sea, si aumenta un 25% el precio, disminuye la cantidad demandada un 25%. Perfecto. Muy bien, muy bien. Es decir, las variaciones, tanto la variación en la variable independiente como la variación en la variable dependiente, se producen en la misma magnitud, en la misma medida. ¿Bien? ¿Hay alguna consulta, chicos, respecto a la actividad 16? Acá les paso la filmina para que vean en el gráfico 3 el cálculo que comentaba la compañera de cómo llegó el 0,4. ¿Bien? Esto que está acá. Bien. Otra cuestión, Lucas. Sí. Entonces vamos esperando a ver si hay alguna consulta respecto a este ejercicio. Dale. Fíjense, chicos, que si la elasticidad hubiera sido unitaria,
tanto el numerador como el denominador del cociente que tenemos que hacer hubieran tenido en valor absoluto el mismo valor. Sin embargo, voy a solicitar control, Luquita, para mostrarlo a los chicos. Dale. Fíjate que me tenés que dar control arriba de perdón. todo. Ahí está, eso. Ahí está. Sin embargo, si ustedes se fijan, como decía recién Valentín, un aumento en un 25% en la variable independiente, es decir, en el precio, generaría una disminución del 25% en la cantidad demandada. Al hacer el cociente entre menos 25 dividido 25, cuando la elasticidad es unitaria, el valor de la elasticidad al cual nosotros llegamos, acá nos hubiera dado menos 1. Eso es una cuestión importante, porque el resultado de la elasticidad es menos 1. Al tomarle valor absoluto, el valor absoluto de menos 1 es 1. A partir de eso hubiéramos clasificado la elasticidad de esa variación como unitaria. En todos los casos que estamos analizando acá, siempre el cálculo entre cambio porcentual en la función y cambio porcentual en la variable independiente nos genera un valor de elasticidad que siempre nos da negativo. Eso les tiene que quedar claro cuando analizamos la elasticidad arco o la elasticidad punto de una función de demanda. Tal cual. ¿Bien? Que creo que Sobre vos lo todo explicaste, Juan, y en la parte teórica y diciendo que eso en realidad es un reflejo de las relaciones que existen entre las variables, que es precio y cantidad demandada. Exactamente. Por lo tanto, para que ustedes tengan la tranquilidad para el parcial y para que se puedan ir auditando o ir comparando los resultados que puedan llegar a obtener en el parcial. Si me piden la elasticidad de la demanda, ya sea calcular la elasticidad arco o la elasticidad punto en el parcial, yo sé que el resultado al que tengo que arribar debe tener signo negativo. Es decir, el valor de la elasticidad, el valor de eta, tiene que ser un número negativo. A partir de eso, después me preocuparé por tomar valor absoluto y por clasificar en cada uno de los casos cómo es la elasticidad para la situación que les podamos llegar a plantear. Tal cual. Bien. Bien, no sé si hay alguna consulta o no de la actividad. No hay ninguna consulta. Detengo el control. Dale. Bueno. No sé cómo seguimos. ¿Quieren que...? Miren, queda el del hotel, que es cortito, y después queda el último, que es el que calculamos la elasticidad punto. ¿Quieren que veamos el último y después, si tenemos tiempo, volvemos al 17? Bueno, dale. Espérate que voy a dejar de compartir así. Ahí está. ¿Qué le ve? Bien. El último es... Parece bien, Susi. ¿Les parece que el que lo dé Sí. solo con ese? Y cualquier cosa, volvemos al... Dale, si querés vamos... A la actividad 17, después si nos queda tiempo. Dale, bueno, sí, si no, no se preocupen, chicos, porque recuerden que el lunes les vamos a subir todas las actividades resueltas. O sea, que van a tener la información. Y está bueno que también ellos hagan algunos, sin necesidad de que nosotros estemos guiándolos en todos, para que se pongan en situación de examen, claro. O sea que hagamos dejemos que ellos hagan el que falta, lo chequeen el lunes cuando les subamos la resolución y cualquier duda consulten. Está bien, perfecto. Bueno, sobre yo ahora, todo que este tema es muy importante porque es uno de los que más van a necesitar y sobre el que más vamos a poner acento porque lo van a utilizar mucho cuando estén en economía, cuando estén haciendo micro, ¿sí? Exactamente. Bueno, ahí voy a compartir el Power y vamos a la actividad 18, creo que es, ¿no? Sí. 18, sí, eso sí. Bueno, voy a empezar a leer el enunciado. Dice, si la función de demanda de un consumidor es de P igual a 2000 menos 2P, se te solicita que calcules.
Bueno, ahí me están dando la Sí, no función estoy de viendo. demanda. No estoy ¿No viendo estás lo que es viendo? compartir. No. A ver, che, ¿qué puede haber pasado? Espera, voy de vuelta. A ver ahí. Espera, te vuelvo a compartir. Voy a compartir el escritorio. ¿Ahí ven el escritorio? Ahora sí. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, voy a empezar de vuelta. Dice, la actividad 18, dice, si la función de demanda de un consumidor es de P igual a 2000 menos 2P, se te solicita que calcules. ¿Sí? Si ustedes ahí observan la función demanda, está en función del precio, como vinimos hablando hasta ahora, que es nuestra variable independiente. ¿Sí? Es la primera vez que vemos la función, porque antes todo lo vimos en gráficos, en expresión analítica de la función demanda. Si nosotros analizamos esa función demanda, ustedes ya la conocen, ese tipo de funciones, ¿qué pueden decir? ¿Que es una función de qué tipo? De las que vieron en la unidad 2. Ahí lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir en forma oral. Una función lineal. Muy bien. ¿Y qué característica tiene esa función lineal? Es decreciente. Muy bien. ¿Por qué? Porque la pendiente La pendiente es negativa. Muy bien. Entonces, si nosotros nos hacemos mentalmente la idea, esta función de demanda es una función lineal que va a cortar el eje de ordenadas en 2000 y con pendiente negativa, o sea que va a ser decreciente. Ahora nos piden en el primer inciso que calculemos la elasticidad punto del precio de la demanda para un precio de 200. Ahí ya nos está diciendo que no tenemos que utilizar la fórmula de la elasticidad arco, sino que tenemos que calcular la elasticidad punto en un P igual a 200. Puede suceder que en el parcial nosotros no les digamos qué elasticidad tienen que calcular, si la arco o la punto, y ustedes cómo se van a dar cuenta cuál de las dos elasticidades van a tener que calcular, si nosotros, qué les tendríamos que dar para calcular la arco y qué les tendríamos que decir para calcular la punto. La arco un intervalo y la punto un punto. Perfecto, muy bien. ¿Todos entienden eso, chicos? Sí. Acá María Sol Sí. en el chat y Juliana también nos están poniendo lo mismo. Bárbaro. Bueno, eso es muy importante porque muchas veces acá en los prácticos como que está por ahí, a lo mejor tomamos un ejercicio que es integrador y les vamos a ir consultando, no van a tener justo un ejercicio de elasticidad como los que tienen vistos acá todos separados, sino a lo mejor hacemos un ejercicio integrador, que de hecho hicimos uno con las elasticidades el año pasado, que después se los vamos a compartir, para que ustedes vean de una misma función y puedan calcular costo marginal, elasticidad, puedan calcular lo que vamos a ver la unidad que viene, diferencial, sí puedan aplicar los teoremas. Entonces está bueno que ya sepan diferenciar, sin nosotros decirle si es arco o punto, cuál es la que tienen que calcular. Bueno, sabiendo esto, que lo que vamos a calcular es la elasticidad punto, yo ahora les pregunto cómo harían ustedes para calcular la elasticidad para un precio de 200. ¿Sí? Van a utilizar obviamente la fórmula de la elasticidad punto, que se acuerdan que era el precio sobre la función demanda por la derivada de la demanda. Yo ahora me voy a volver a un Word. Y entonces... Acá Gino nos pone que hay que derivar esa función. Muy bien. Entonces vamos a escribir la ecuación. Ahí lo voy a agrandar. Yo les voy a pedir, chicos, que me calculen. 2000 menos 2P. Menos 2P, muy bien. Que realicen la derivada de P, de esa función demanda, perdón. ¿Cómo Menos 2. sería? Muy bien. No hay duda con esto, ¿no? E es menos 2. Bueno, con esos datos
la fórmula, ¿qué nos decía la fórmula de elasticidad de la demanda? ¿Sí? Nos decía que era el precio sobre la función demanda por la derivada de la demanda, que cuando era nosotros que habíamos hecho, habíamos tomado el límite para cuando delta x tendía a 0 del delta y sobre el delta x, ¿se acuerdan? Sí, era muy parecida a la fórmula de la elasticidad punto o arco, nada más que como tomábamos límite para el incremento que tiende a 0, eso es nuestra derivada, por eso lo multiplicábamos por la derivada en P, la derivada de la función demanda, perdón. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, yo los voy a dejar un ratito a que ustedes calculen y a quién van a tomar como P en este ejercicio, en este inciso A. ¿Quién va a ser P? 200. 200. Muy bien, va a ser 200. Entonces los voy a dejar un ratito que traten de hacer ese cálculo a ver a qué llegan. Ahora me voy a volver al Power. Miren que no quiero mostrar. Mostrarles la fórmula de elasticidad punto, que la tenemos más Tenés arriba. razón. Sí, ¿para qué? Tenés razón. O sea, si no la tengo que escribir. Vamos a volver a la fórmula de elasticidad punto, que bueno, acá la tienen escrita, fíjense, con f de x, pero nosotros acá vamos a utilizar, en x va a haber p, acá va a estar la demanda de p, y la derivada va a ser derivada de la demanda de p. Se las vamos a escribir. Espérate, para no hacer tanto lío, me voy a volver Al Word y se lo podés escribir ahí. escribir ahí, sí, va a ser mejor. Para que no se les confunda. Letras griegas. Sí, estoy buscando la... Esta Está es... antes de ti. Esta es, ahí está. Bueno, Ahí. esto sería igual. Si arriba sería P, la función demanda, por la derivada de la función demanda. Si nosotros acá reemplazamos, sería... Acá los chicos ya te están dando el resultado, Susi menos 0,25, dicen Alejo, Nicolás, Gino. Perfecto, ahí lo vamos a escribir. No sé si con eso quieren decir que estás lenta vos, y que ellos ya lo sacaron, no sé. Debe ser eso, capaz, Silvia. Yo para no mostrarles el power, que menos 0,25, ¿no es cierto? Bien. Bueno, en este caso, si nosotros nos fijamos en el enunciado, voy a volver al power. Cualquiera. Sí me dice que, bueno, analice la elasticidad punto del precio de la demanda para un precio de 200, clasifica y explica el significado del resultado. Si nosotros vemos las actividades anteriores, la 16 y la 15, siempre lo que nos preguntó era que clasificáramos la elasticidad, pero nunca nos había pedido que explicáramos el significado. ¿Sí? Si nosotros la clasificamos a esta elasticidad como es menor que 1 en valor absoluto, vamos a decir que es inelástica. Y ahora, ¿cómo explicaríamos ese significado considerando lo que recién les explicó Lucas y Juan antes del 1%? ¿Se acuerdan en esa filmina?
¿Sí? ¿Cómo lo podemos relacionar con esa explicación a este 25%? O 0,25, perdón. ¿Sí? En esa explicación de ese significado nos dice que ante el aumento del precio en un 1%, ¿sí? La demanda disminuye, en este caso en un 0,25%, y esa disminución es en menor porcentaje, por eso decimos que la elasticidad de la demanda es inelástica. Eso sería explicar el significado del resultado. ¿Sí? Si volvemos a las explicaciones que dio Lucas también, el impacto que tuvo este precio fijado en un punto, porque acuérdense que ahora no es que estamos analizando el precio en un intervalo como en los incisos anteriores, sino en un punto, ese incremento en el precio, que nosotros lo evaluamos en 200, nosotros lo analizamos en un 1%, sea el incremento del precio, y ese incremento me va a significar una disminución en mis cantidades demandadas de un 0,25%. O sea que ese impacto es menor a lo que yo aumenté en el precio. ¿Sí? Ahí les muestro la solución cómo queda. Bueno, esta parte ya la vimos. Sí, ahí está escrita la interpretación, que es más completo, no solamente analizar y clasificar la elasticidad, sino también ahora considerar esa variación del 1% en el precio. ¿Sí? Recordando que estamos analizando la elasticidad punto, y no ya la elasticidad arco que vimos anteriormente. Bueno, ¿hay alguna duda, chicos, con esto? ¿Quieren que pasemos al inciso B? No, Susi, hasta ahora no han planteado ninguna duda. Muy bien, bueno. Bueno, Una ahora cuestión que podemos interpretar. Sí. Fíjense, chicos. A ver, ¿sí? Sí, Yo tenía una te escucho. duda. 2000 menos 2000, ¿dice 2000 menos 2200? No, No, menos lo que 2 por pasa es que el 200. 2 por 200. Ah, claro, sí, recién me doy cuenta. Gracias. Sí, sí. Fíjense, chicos, que en la interpretación dice, ante una variación de un 1% en el precio, la cantidad demandada disminuye en menor proporción, en este caso disminuye en un 0,25%. ¿Cómo nos damos cuenta si es un aumento o una disminución? Fíjense que cuando calculamos el valor de eta, y hemos calculado justamente lo que es la elasticidad punto, el resultado nos dio negativo. Este signo menos nos está hablando de la disminución que ocurre ante un cambio porcentual en la variable independiente. Y eso nos da una idea de que cuando aumentamos el precio porcentualmente, la cantidad va a disminuir. La otra cuestión para que... Dale, Susi. como explicaron Lucas y Juana anteriormente, siempre el resultado de la elasticidad de la demanda es negativo. O sea que siempre esa respuesta, la cantidad demandada disminuye, siempre va a estar, porque al ser siempre ese resultado negativo, la variación de ese 1% hace que en el precio, ese aumento hace que la demanda disminuya siempre, ¿sí? Porque el precio aumentó. Y la otra cuestión también para analizar es que, ¿podés volver, Susi, a la formulita que hemos planteado en el archivo de Word? A ver, ahí vuelvo. Ahí está. Y solicito control para poderle indicar a los chicos. Ahí está. ¿Te dejé, Juan, o no te dejé? No, dejaste la presentación, dejaste de hacer la presentación. Espérate que vuelva el control yo. Y vuelvo a mostrar el Word y ahí me pedís, Juan.
Ahí está. Dale, Sus. Y ahora, ¿ahí lo ves al Word? No. No. A ver, che. Voy a volver a compartir escritorio. Ahí está. Y ahora te tengo que Ahí ceder está. control. Solicito control Y y acá ahí pones permitir. permitir. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Ahí aparezco ya. Fíjense que tanto el precio como la cantidad demandada, este DDP, son siempre positivos. El precio del producto y su cantidad demandada va a ser positivo. Para que este resultado sea negativo, necesariamente lo que tiene que ser negativo es la derivada primera evaluada en el precio que vayamos a analizar. Entonces, para que ustedes tengan en claro, ¿quién define el signo de la elasticidad en el caso de esta función de demanda? La derivada primera evaluada en el precio que uno vaya a analizar. Es decir, este D' de P, cuando P vale 200, D' de 200, si retomamos la primera clase y lo que hemos estado abordando, no es otra cosa que la tasa de variación instantánea. ¿Bien? La derivada de la función en un punto. Y este es el factor que me va a definir el signo de la elasticidad en el caso de la función de demanda. Ahí, chicos, piensen en esta derivada, siempre va a tener pendiente negativa, porque la demanda siempre va a ser decreciente. Y si le evaluamos en cualquier punto que le evaluemos, esa derivada me va a dar negativa. Por eso muchas veces les decimos que le evalúen al punto, el valor es en este caso 200, porque por ahí tienen funciones más complejas y se suelen equivocar con los signos. Entonces por ahí les decimos que calculen la derivada, le evalúen en el precio que les damos y después lo lleven a la fórmula, porque muchas veces se confunden con los signos y entonces el resultado no es el indicado, ¿sí? Porque no siempre trabajamos con funciones tan simples como esta. Sí, en una época trabajábamos con una exponencial, me parece, y ahí se les complicaba con los signos y por ahí llegaban a otro resultado. Bueno. Lo importante es que ustedes, chicos, como decía recién la profe Susana, sepan obtener la función derivada y que en el caso de una función de demanda, independientemente de cuál sea la derivada primera, cuando la evaluemos en un precio determinado, la imagen de esa derivada me tiene que dar un número negativo. Y recordemos siempre que tanto la cantidad de acá abajo y el precio son positivos. Claro, siempre la primera parte va a dar positiva. El primer Para el factor caso de una función de demanda. Sí, me parece que no tenemos ninguno de elasticidad de otras funciones, pero podríamos tener, en la guía vieja teníamos elasticidad del ingreso, ¿se acuerdan? Bueno, en ese o la caso, elasticidad del beneficio podría ser también. Sí, que creo que está en el integrador ese que tenemos, porque es una función beneficio. Sí. Bueno, vamos a volver entonces a... te voy a ceder el control, no. No, ahora me tenés que dejar a mí, Juan, para volver a... Ahí está, ahí vuelvo a compartir. Bueno, ¿están viendo, Juan, Lucas? Sí. Sí, Silvia, ¿se ve la filmina del inciso A? Sí, se ve todo. Perfecto. Bueno, entonces vamos al inciso B. En el inciso B nos pide exactamente lo mismo que en el inciso A, nada más que para un precio de 800. ¿Sí? Fíjense que es un precio mucho mayor al de 200 que habíamos calculado anteriormente y que seguramente esa elasticidad no va a ser una elasticidad inelástica, ¿sí? Quizás sea una elasticidad elástica porque el precio que estoy tomando ahora es mucho mayor y la reacción seguramente de los consumidores va a ser distinta a un precio de 200. Si yo ahí se ve la fórmula que hicimos recién, tenemos que reemplazar en vez de 200, 800 y hacer el cálculo. Yo les voy a pedir
si ustedes lo pueden hacer y después ya les muestro la filmina. ¿Sí? ¿Cuánto les da reemplazar P igual a 800? ¿Sí? Como les dijo Juan recién, la primera parte, ese denominador va a ser positivo. El segundo factor de ese producto es negativo, es menos 2, no va a variar. ¿Sí? Pero indudablemente el resultado nos va a dar un número mucho mayor al 0,25. Nerea dice menos 4, Nicolás dice menos 4, Francisco dice 4. Perfecto. Efectivamente, la elasticidad punto evaluada para un precio de 800 es menos 4. ¿Sí? Acuérdense que nosotros le quitamos el signo, es decir, la tomamos en valor absoluto para clasificarla, pero en sí la elasticidad es menos 4, ¿por qué? Porque ante un aumento del precio del 1%, la cantidad demandada disminuye en un 4%. ¿Sí? El signo menos, ese no lo desestimamos, ¿por qué? Porque cuando nosotros analizamos el significado de ese resultado, lo tenemos que tener en cuenta para decir que la demanda disminuye en 4%. ¿Sí? Entonces, bueno, decimos que es elástica. Voy a cerrar esto. Y este cambio porcentual en la función demanda va a ser mayor al que varía la variable independiente P, y vamos a considerar de vuelta la definición que habíamos tenido en esa filmina de elasticidad, que decimos que ante una variación del precio de un 1%, la cantidad demandada va a disminuir en mayor proporción, en este caso en un 4%, mientras que anteriormente había sido en menor proporción, por eso la demanda habíamos dicho que era inelástica. No sé si hay alguna duda. Nos quedaría calcular el inciso C, nada más. Que ya lo podemos ir calculando. Bien. Si ya se animan, chicos, ahora lo que les pide el inciso C es que para un precio de 500. Fíjense que 200 nos dio inelástica, para un precio de 800 nos dio elástica, y 500 está en un precio intermedio entre 200 y 800, veremos ahí qué nos da. ¿Sí? Si puede llegar a ser unitaria, o sea que la reacción del consumidor es igual ante la variación del precio, o a lo mejor queda elástica o inelástica. Vamos a ver el resultado. Acá los chicos ponen menos 1, el resultado de la elasticidad. A ver, vamos a ver. Muy bien, bueno, el resultado es menos 1. Sería el primer caso que vemos una elasticidad unitaria. Si en este caso, ante el aumento del precio en un 1%, la demanda va a disminuir en la igual proporción y también va a ser un 1%. Y por eso decimos que esta elasticidad es unitaria. La reacción del consumidor ante ese aumento del precio disminuye en lo que los consumidores adquieren en el mercado en la misma proporción de lo que aumentó ese precio. Y ahí les coloco la interpretación. Bueno, lo importante, chicos, es que ustedes sepan diferenciar los dos tipos de elasticidades que vimos hoy, la elasticidad arco y la elasticidad punto, que recuerden que las clasificamos a las elasticidades, que siempre la elasticidad de la demanda va a tener signo negativo, y dentro de su clasificación, de acuerdo a cómo es con respecto al 1, va a ser elástica, inelástica y unitaria, y que no hemos visto otro tipo de elasticidad salvo la elasticidad de la demanda. Después les vamos a dar un ejercicio integrador en donde vemos la elasticidad de la función beneficio
y que ahí sí les puede dar un valor positivo. Pero siempre la elasticidad de la demanda que hemos analizado en estos prácticos siempre va a ser negativa, ¿sí? Porque por las variables que intervienen, ¿sí? Que son precio y cantidad. Siempre que el precio sube, las cantidades disminuyen, ¿sí? En un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Eso ustedes lo van a ver en economía. No en todos los mercados pasa eso, pero en un mercado de competencia perfecta, que es el que estamos analizando, al aumentar el precio, la demanda disminuye. ¿Sí? Pero bueno, es un tema de economía, no vamos a entrar en eso. Es el modelo que usamos de oferta y demanda en la unidad 2. Por eso continuamos con ese modelo de punto de equilibrio, oferta pendiente negativa, demanda que decrece, oferta que crece.